¿Qué tal? Esto es Sujetos Antropológicos, Objetos Etnográficos, un espacio del doctorado en Antropología Social del CISA Sureste en México para conversar sobre investigación etnográfica. Serie Tecnologías, Audio, Complejidades. Partamos nuevamente de Malinowski. Cito: el etnógrafo que se proponga estudiar solo religión o bien tecnología u organización social por separado, delimita el campo de su investigación de forma artificial y eso le supondrá una serie desventaja en el trabajo. Cierro la cita. De alguna manera hay una propuesta holística en Malinowski y esta propuesta holística de la etnografía parece en generar un postulado sencillo. No obstante, encierra una serie de problemas de muy difícil solución. Malinowski mismo habla de dos problemas que enfrentó cuando hacía sus registros etnográficos. Uno, lo evasivo y complejo de la vida social. Y dos, la distancia que hay entre la información en bruto y su análisis ulterior. Sobre el segundo problema hablaremos en otro audio, en la serie llamada Escrituras. Acerca del primero, Malinowski explica: el etnógrafo es, a un tiempo, su propio cronista e historiador. Sus fuentes son, pues, sin duda, de fácil accesibilidad, pero también resultan sumamente evasivas y complejas, ya que no radican tanto en documentos de tipo estable, materiales, como en el comportamiento y los recuerdos de seres vivientes. En etnografía hay a menudo una enorme distancia entre el material bruto de la información, tal y como se le presenta al estudioso en sus observaciones, en las declaraciones de los indígenas, en el caleidoscopio de la vida tribal y la exposición final y teorizada de los resultados. Malinowski vuelve a ese problema de lo inestable de la vida social que estudia de otras formas. Cito nuevamente: pero estas cosas, refiriéndose a las leyes, normas y regularidades, aunque estén bien cristalizadas y establecidas, no están formuladas en ninguna parte. No hay un código escrito o explícito de cualquier otra forma, y toda la tradición tribal, toda la estructura de la sociedad está incrustada en el más escurridizo de los materiales, el ser humano. Pero tampoco se encuentran esas leyes claramente explícitas en la mente o en la memoria de los hombres. Los indígenas obedecen las coacciones y los mandatos del código tribal sin comprenderlos, de la misma manera que obedecen sus impulsos e instintos sin poder enunciar ni una sola ley de psicología. Las normas de las instituciones indígenas son el resultado automático de la interacción entre las fuerzas mentales de la tradición y las condiciones materiales del medio ambiente. Exactamente como cualquier miembro modesto de una institución moderna, ya sea el Estado, la Iglesia o el Ejército, depende de la institución y está en la institución, pero carece de perspectiva sobre el funcionamiento íntegro resultante del conjunto, y todavía está menos capacitado para poder hacer un informe sobre su organización. De la misma forma, sería inútil intentar preguntarle a un indígena en términos sociológicos abstractos. La diferencia es que en nuestra sociedad cada institución tiene sus miembros instruidos, sus historiadores, sus archivos y documentos, mientras que la sociedad indígena no tiene nada de eso. Cierro cita. No podemos preguntar al nativo sobre reglas abstractas generales, sino por cómo trataría cada caso hipotético o cómo haría en cada caso concreto.
es lo que dice Malinowski. La persona que hace la etnografía debe inferir el orden abstracto general con base en evidencias construidas por inducción. Así pues, la inducción con base en casos permite delinear las regularidades del orden social y al mismo tiempo presenta las incompatibilidades y lagunas que producen nuevas preguntas para la investigación. Malinowski entonces sugiere que todo eso se hace aún más complicado si consideramos otra importante recomendación: registrar lo que se dice y lo que se debe y lo que realmente ocurre, las acciones, como si no se supiera la lógica de lo que está ocurriendo. Como podemos ver, hay un problema general en la construcción de estas miradas consistentes, de esa vida social que estamos analizando. Y a pesar de ese reconocimiento de la fluidez y la complejidad de la vida social, Malinowski terminó produciendo un texto que logra condensar un conjunto muy variado de instituciones: brujería, ritual, prestigio, comercio, tecnología de navegación, etcétera, en torno a un circuito de intercambio, el Kula, que parece dejar de lado lo complejo y lo evasivo. Van Hals y sus colegas holandeses, a quienes ya también he referido, confrontan este mismo problema de la volatilidad o la flexibilidad de la vida social, o lo que llamaremos aquí la complejidad. En general dicen, en etnografía es necesario hablar mucho con la gente y sobre todo escuchar mucho. Y es importante tener personas especiales con quienes hablar de ciertas cosas, personas clave para asuntos clave. También hay que conocer personas que nos pueden conectar con acciones o personas, los que Francisco Ferrandi llama los porteros, por ejemplo. Es indispensable además conocer los lenguajes que se usan, con sus particulares tonos, gestos y géneros de habla, bromas, chistes, doble sentido, a lo que ya referimos en otro audio sobre las conversaciones. Igualmente hay que poner atención en las cosas que interesan a las personas y también poner atención en las arquitecturas y los objetos que influyen en la vida de las personas, tema que ya también referimos en otro audio. No obstante, al partir de lo sorprendente por abducción, la búsqueda de sentidos, la búsqueda de significados, de razones, o incluso de búsqueda de emociones fijas, digamos, de alguna manera es la tarea de la investigación etnográfica, se convierte en una tarea sin fin, pues siempre se llega a un punto en el que se formulan nuevas preguntas, porque hay nuevas sorpresas y por ello búsquedas emergentes de sentidos de las acciones y de las cosas. A ese continuo proceso de producción de sorpresas y de búsqueda de sentidos hay que agregar algo más. Algunos significados no son registrables por la vía de la observación y otros no son explícitamente formulados por los participantes. Por ello, los colegas holandeses dicen: lo que estudiamos en etnografía son experiencias complejas que se presentan con diversas capas y con significados ambiguos e inagotables, como la vida misma. En general, podríamos preguntarnos si el objeto de la etnografía, que es el flujo de la vida con sus múltiples trayectorias, motivaciones, intereses, tensiones y pulsiones, no siempre confluyentes y algunas veces incluso contrapuestas, y además con sus diversos planos de significación, pueden ser captados de esa manera en el registro etnográfico. Se trata entonces, en resumen, de un problema de si la realidad es compleja, cómo se hace una etnografía compleja, cómo se registra la complejidad. Podríamos preguntarnos
con esta experiencia de investigación que ahora estamos realizando cada uno de nosotros, cómo hemos encontrado ya explicaciones a ciertas cosas, a ciertas partes o fragmentos, qué es lo que comprendemos, lo entendemos, o al menos tratamos un poco más de explicar por, digamos, tener una ventaja específica, estratégica para ello. Hay algo novedoso frente a lo que habíamos presupuesto sobre el tema o sobre lo que ya conocíamos. Hay incluso algo que sea perturbador, sorprendente, de lo que hemos estado averiguando en campo y que escapaba totalmente a nuestros cálculos, pero que además rompe con lo que habíamos sabido al respecto. Hay incluso aspectos que hayamos encontrado que sean inefables, es decir, imposibles de aprender con palabras. ¿Cómo registrar todo eso? ¿Qué cosas estamos dejando de lado por no ser de nuestro interés inmediato o por no tener un vínculo aparente con lo que estudiamos o porque no hemos alcanzado a vislumbrar su conexión o su lógica? ¿Cómo se conectan los hechos, las cosas, las ideas y las acciones entre sí? Tenemos ya un esquema armado. ¿Todo está conectado o hay cosas que parecen más bien inconexas? ¿Qué indicios hay de que esas conexiones o relaciones sean significativas incluso para las personas con quienes estudiamos? Ya tenemos de alguna manera una geografía o una geometría de esas cosas y sus relaciones al considerarlas en su conjunto. ¿O se trata de diversos flujos de acción no necesariamente referenciados mutuamente ni dirigidos por una misma finalidad, interés o lógica? ¿Cómo se presenta una noción de tiempo o de conexión histórica en la investigación a profundidad de casos al considerar las conexiones señaladas? ¿Qué cosas, espacios, tiempo, relaciones parecen no tener un mismo ritmo o una misma lógica que la de aquello que hemos estado registrando y organizando? En resumen, como la pregunta general, ¿cómo podemos captar o registrar esa complejidad en palabras de manera que la vida no se reduzca a movimientos uniformes, lineales, unidireccionales o unánimes, totalmente predecibles? Soy José Luis Escalona Victoria y esto es Sujetos Antropológicos y Objetos Etnográficos Complejos.